Hola, voy a hacer un análisis y unos comentarios de una película titulada Veredicto Final. El título original sería El Veredicto, pero Veredicto Final, como así se tituló en España. Una película que la he visto varias veces y es una de mis películas favoritas. Hay un tema que sería, aquí voy a hacer spoiler, para que sepa que voy a hacer una serie de spoilers. Y aquí lo que primero tendría que decir es que, aunque es una película que tiene diferentes puntos de interés, toca hay diferentes aristas, tiene diferentes caras para el análisis, pero hay una que sería un poco la fundamental, que creo yo que de la película, que es básicamente sería la redención profesional y personal de un ser humano, vamos. Es una película del año 1982, dirigida por Sidney Lumet, protagonizada por Paul Newman, James Mason, Charlotte Rampling, Joe Gordon, entre otros. Música de Johnny Mandel, fotografía de Andrei Barkoviak y el guión es un guión escrito por David Mamet, prestigioso guionista y autor teatral, aunque no se dice o no queda registrado, pero según parece la parte final de la película hubo una colaboración o hubo ahí debida a otro guionista, un tal Jay Preston Allen. Está basada la adaptación del guión está basada en un libro de un tal Barry Reed, El Veredicto. Yo no la he encontrado traducida al español, por tanto no he leído la obra, la novela no la he leído. Bien, en fin, esto sería un poco lo principal. El personaje principal sería Paul Newman, que es un abogado llamado Frank Galvin, que ha sufrido, digamos, está sufrido y está tratando de salir de una situación profesional y personal, pues dramática. Es decir, digamos, la película está relatando o está intentando poner el descenso a Tinceros de una persona. Frank Galvin, que es el abogado que interpreta a Paul Newman, perteneció a un antiguo bufete de abogados que estaba dirigido por su suegro, entonces su suegro, porque él estaba casado con la hija digamos, el que dirige el bufete. Según parece, fue acusado falsamente de sobornar a un miembro del jurado, y eso le causó, pues eso, una retirada digamos, de la habilitación, digamos, profesional. Fue retirada su habilitación profesional, y además se divorció. Además pudo divorciarse de su esposa. Es decir, que este personaje está, digamos, en un descenso a Tinceros, del que está tratando de aquella manera salir. Está sumido en el alcohol, básicamente, lo vemos en varias escenas, sobre todo al principio, y lo vemos básicamente intentando moverse en ámbitos, buscando de alguna forma algún medio para poder volver a ser contratado en algún caso, para algún caso. Eh, esta persona, este abogado, que está ahora completamente sumido en una decadencia personal y profesional impresionante. Lo vemos deambular al principio intentando colándose en velatorios, haciéndose pasar por falso amigo del, de la persona, digamos, se hace pasar por un falso amigo de los velatorios, falso amigo del, del, del fallecido, del finado.
soborna de alguna manera al dueño de las funerarias o de los laboratorios, pero un día ya lo descubren y lo echan. Bien, él va deambulando de aquí para allá y tiene un amigo que es un antiguo compañero de oficio que le recuerda en una de estas, digamos, uno de estos abismos, digamos, emocionales, sumido en alcohol. Un día, llegando a su oficina, este compañero o antiguo compañero le recuerda que él tiene un caso todavía pendiente, que le buscó y le consiguió hace años, que todavía hacíamos luz y está como aparcado. Que es el caso de una chica que fue a dar a luz al hospital y desde entonces se quedó en un coma. Está en un coma, digamos, vive en coma. El hospital al que esta chica se quedó en coma es un hospital, digamos, que pertenece a la diócesis de Boston, la archidiócesis de Boston. Es un hospital, el Hospital Santa Catalina se llama, que pertenece a la archidiócesis de Boston. Entonces, esta archidiócesis, mediante un eminente abogado que se llama Ed Concannon, que es el personaje que interpreta a James Mason, han llegado, a través de este abogado, han conseguido llegar a la familia de esta chica, que es una hermana y su cuñado, no tiene nadie más, a una especie de compensación extrajudicial de unos, según te dice la película, 210.000 euros. Que es lo que le dice el Frank Alvin, el personaje de Paul Newman, que él se quedaría con un tercio, 70.000 euros. Entonces han llegado a una especie de acuerdo, llegaría a una especie de acuerdo extrajudicial para que esta chica fuera indemnizada, dado el caso que tiene irreversible en el que ya prácticamente no se puede hacer nada más. Porque según parece esta chica, lo que se cuenta en la película es que hubo una negligencia médica, pero que además es agravada por una serie de problemas que sobrevenidos, que según parece, al menos es lo que se cuenta al principio, no habría nadie ahí que justificara ninguna negligencia al principio, porque lo que parece es que esta chica se quedó debido a una aspiración pulmonar de jugo gástrico residual, pues se quedó, digamos, en coma. Esto le provocó una neumonitis química, pues, según parece. Porque esto es un caso que se ha dado y se estudia, se sabe en medicina, que sobre todo se llama se llama el síndrome de Mendelssohn, que es el médico que en los años 40 investigó casos de una serie de chicas, de personas, de mujeres que fueron a parir, iban durante el parto, recibieron una anestesia general, lo que les produjo es un coma. Se quedaron en coma. El caso de estudio del doctor este, parece más de 50 pacientes lo estuvo analizando con el mismo caso, debido sobre todo a casos debido por la anestesia general inducida a estas pacientes. Según parece, esto más o menos está estudiado, que es un caso de que si no se esperan o se producen una serie de horas mínimas para que el estómago esté lo suficientemente vacío, para que no pueda provocarse o pueda llevarse a efecto un problema de este tipo. Según parece, tiene que ser a partir de más de 25 mililitros de contenido gástrico o un pH menor de 2,5. Ahí donde podría haber problemas causado por esta, donde podría haber un problema médico debido precisamente causados a esta falta, digamos, de atención o de registro, digamos, de ingreso hospitalario. Esto se cuenta en la película. ¿Qué ocurre? Pues que este abogado, que es Frank Alvin, Paul Newman, pues en una de las visitas, le citan en el despacho del arzobispo de Boston. Y aquí durante la charla que le están ofreciendo, vemos cómo le ofrecen el cheque, le ofrecen un cheque con la cantidad de la indemnización que va a recibir su cliente
y la parte que le toca a él también, correspondiente. Tiene un momento en el que supuestamente pues le viene un momento, pues vamos a llamarle de inspiración, lucidez, no sé, porque él previamente, lo hemos visto antes de esta escena, hemos visto cómo ha ido al hospital. Ha ido al hospital a ver a la chica esta, que está postrada en una cama, entubada, está en coma. Y entonces esta chica lo que ocurre es que él le ha realizado una serie de fotos mediante una cámara de fotos instantánea, le ha realizado una serie de fotos y mientras las está colocando al pie de la cama, se queda reflexionando, se sienta en el borde, en una cama que al lado, se sienta y vemos como parece ser que él está empezando a reflexionar. Está empezando a reflexionar sobre lo que está viendo, que es una pobre chica que se ha visto pues, postrada en una cama sin, como quien dice, voluntariamente se ha visto involucrada por una negligencia, según parece, y él, viendo esa injusticia que está viendo, pues le hace recapacitar. Cuando lo vemos en el despacho del arzobispo, cuando le van a dar la indemnización que han acordado con el gabinete del abogado este, famoso, que es un abogado eminente abogado, él se queda reflexionando y lo que le vemos es que por un momento el arzobispo le hace una pregunta. Él le dice, cuando le ofrecen el cheque, él dice, pues si ahora mismo con esto que estoy aquí seré un aspirante a millonario. Se queda como reflexionando. Pero claro, le entran las dudas y morales y éticas. Le entran una serie de morales de dudas morales y éticas. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Qué es la verdad? Le pregunta, este abogado le pregunta al arzobispo, le dice, ¿qué sería la verdad? ¿Qué es la verdad? Y nunca vamos a saber la verdad. Lo que le dice el abogado Frank Alvin, le dice es que él será indemnizado a su cliente, le corresponderá una parte, alícuota, de la indemnización, pero que él automáticamente tendrá su dinero, podrá más o menos tener una vida más o menos cómoda, pero el caso de esta chica se va a quedar como en el olvido, es lo que viene un poco a decir. La verdad nunca se va a saber. Y entonces el arzobispo le pregunta, en plan Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? El caso es que él se queda dudando y le vemos como rechaza el cheque, lo rechaza y le viene a decir uno de los ayudantes del arzobispo que está por ahí ayudando y le viene a decir y a recordarle a este abogado que él, digamos, su vida profesional está teniendo bastantes problemas en su vida profesional, por cuanto no tiene apenas clientes, no tiene, como quien dice, y esto tiene una oportunidad y no le va a ir bien. Le augura un futuro bastante oscuro. El caso es que en ese momento podemos apreciar lo que estamos viendo desde el principio de la película, que es un personaje que parece de poca moral o de pocos escrúpulos, colándose en los velatorios de personas fallecidas, en el funeral. Vemos cómo se contrasta eso que estamos viendo, lo contrastamos ahora en esta escena en la que él rechaza un cheque de una indemnización hacia uno de sus clientes por una supuesta negligencia médica. Él observa una serie de injusticias allí que le hacen ver que él rechaza lo que es esa indemnización y quiere seguir adelante con el juicio. A pesar de que lo tiene prácticamente en contra y lo tiene bastante complicado, porque incluso vemos en la película como el propio abogado Frank Alvin está enemistado con el propio juicio, el propio juez del caso. Vemos claramente una versión mutua entre los dos. Una versión mutua, lo estamos viendo. Lo cual eso aún parecería que el juicio lo tendría todo en contra. Es decir, que el propio el compañero de Frank Alvin, que es el otro abogado, le hace ver que él, ¿por qué sigue adelante? Porque él ha ganado. En el momento que le han ofrecido la indemnización, él ya ha ganado. Pero él no ve que sea suficiente. Él que entiende que ha habido una injusticia y él que sigue adelante. A pesar de lo que lo tiene prácticamente muy complicado. Porque vemos que se va a enfrentar a un eminente abogado, que es Frank Alvin, que es Ed O'Cannon, que es el personaje de James Mason, que tiene una cantidad de
de trabajadores y de gente a su disposición, mientras ellos, por ejemplo, tienen un estilo pues bastante escaso y rudimentario. De hecho, lo ven durante hay varias escenas de la película que vemos a Frank Galvin con su compañero, su compañero el otro abogado compañero, digamos, yendo por bibliotecas, recopilando, pues debido a la jurisprudencia y típica de la justicia americana, el caso de que es anglosajona en este caso, americana, que recopilando antecedentes, van buscando antecedentes de casos parecidos que pudiera haber respecto al suyo. Es decir, vamos viendo ese contraste de los medios y las garantías y los instrumentos y herramientas que tienen unos, mientras la escasez y los medios que tienen otros. Bien. Vamos a ver cómo, evidentemente, en el caso este que trato de explicar, que estoy tratando de comentar, que es una sinopsis, que es lo primero que hay que hacer. Lo que voy a intentar, digamos, de resumir un poco ahora es que el caso es que hay una serie debido a estos instrumentos y estos medios que tienen unos y no tienen otros, incluso este es engañado, el personaje de Frank Galvin es engañado porque contrata el abogado este famoso Concannon, contrata a una antigua abogada, según parece, que es Charlotte Rampling, porque hay una cosa que también lo vemos, en la película se ven muchas secuencias de bares, muchas escenas de bares, un bar, digamos, de allá de Boston. Y en una de esas escenas en la que él está invitando a amigos y tal, pues se acerca a una cliente del bar, se acerca ahí y le ofrece una copa y tal. Según parece se ponen a hablar un rato y le ofrece una copa, pero no, se la rechaza y dice que no, que ahora mismo ella no estaba buscando piso. Y el caso que se sigue luego, cuando se va, se da cuenta de que esta persona, digamos que le da a entender a él que quisiera un poco conocerlo un poco, y se despide de él y se van. El caso es que otro día se vuelven a ver en el mismo bar y lo que ocurre es que empiezan una relación que este señor, el compañero de Frank Galvin, digamos, le recuerda a esta chica, la persona de Charlotte Rampling, la actriz Charlotte Rampling, le recuerda por digamos, el infierno por el que ha pasado el personaje de Frank Galvin. Pues le echaron de la firma, se divorció, etcétera. Se lo cuenta este. Luego vemos, realmente lo que vamos a ver luego es que uno de los asuntos que, digamos, claves de la película, claves en el sentido de que por lo que supone, ¿no?, profesional y personalmente, que es que digamos que esta chica es la personaje de Charlotte Rampling, digamos, ha sido contratada por el bufete de abogados del Concannon Concannon. Es una espía, digamos, la ha contratado como para que espíe, digamos, cuál es la evolución o por dónde van tirando, cuál es el curso, digamos, o las operaciones que van haciendo Frank Galvin y su compañero al respecto. Entonces es una especie de infiltrada, por el bufete de abogados del señor de Concannon, que es James Mason. Se desvela y vemos el caso, se desvela cómo efectivamente él se da cuenta y se lo dice sobre todo a través de su compañero, que es el que lo descubre a través de una carta en el que ve ahí una especie por la firma del bufete de abogados y la cantidad de dinero que le pagan. Vemos una secuencia que luego, cuando se entera por teléfono, porque él ha ido a visitar a una abogada, ha ido a visitar, él ha cogido un avión y se ha ido a visitar a una de las enfermeras que estuvo en el quirófano el día de que su cliente pues fue a parir y se quedó ya postrada ya en una cama ya para siempre. Esta de abogada, digamos, ha estado eludiéndole, porque según parece también ha sido digamos, comprada o digamos, o como quien dice, ha sido, digamos, se le ha hecho, digamos, de alguna forma se la ha comprado para que guarde silencio. Lo mismo que se hace con otro médico especialista en los temas, que le había ofrecido Frank Galvin, le había ofrecido su disposición a testificar en contra. El caso, al final vemos cómo desaparece, porque ha sido también comprado.
Una escena que vemos cómo sale corriendo Frank Alvin a la casa del juez este, porque hay tanta animadversión mutua, y vemos cómo le llama a tantas horas, a las altas horas de la noche, y le dice que intente posponer el caso, el juicio, mejor dicho, el juicio, la hora, y este se niega. Ya están los plazos cumplidos y no le pone ninguna facilidad, más bien todo lo contrario. Le pone más dificultades y le dice que no, eso está de plazos, y además debió haber aceptado lo que viene a decir este juez, que debió haber aceptado la indemnización que le ofrecieron. El caso es que hay una serie de personas que son compradas por este bufete. Luego, yo lo comentaré algo al respecto luego de esto. Pero el caso es que aquí vemos como él se va quedando, este abogado, se va quedando sin testigos. Se le ocurre o acude a un especialista en anestesiología, que es un veterano especialista en anestesiología, para que pueda presentarse y testificar en el caso. Luego vemos que evidentemente no, este médico tampoco lo pone delante del juicio, en el juicio, y le hacen ver que efectivamente lo que viene a decirse en un caso es que, si viene el caso, lo que se viene a decir es que han presentado como que efectivamente lo que vamos a ver y vamos a descubrir luego, que vamos a descubrir luego del caso que es como se resuelve, que lo que están intentando hacer, como es obvio, que los médicos que están, por cierto, uno de ellos es un eminente anestesiólogo que tiene publicadas diferentes obras y tratados sobre el tema, y el obstetra o ginecólogo, que también estaba presente durante los dos doctores, que están inculpados, los dos médicos que están inculpados en el caso por una supuesta negligencia médica. Lo que se viene luego a ver, lo que podemos comprobar luego, es que es, esas evasivas, según parece, habría una enfermera que habría estado también, que sería la que había estado de guardia, la que habría, hecho la hoja de ingreso de la paciente, que está misteriosamente desaparecida. Frank Alvin, que es Bollywoodman, lo que hace es consigue encontrar o darse cuenta que hay una enfermera que está desaparecida, que también estuvo ahí, porque hay otra enfermera que es la que ha desaparecido, que por lo visto ha sido comprada también. Es la que ha hecho, la que la está protegiendo a esta enfermera, que no sabemos nada de ella. El caso es que comete una especie no sé exactamente este tipo de delito, porque lo que hace, lo vemos como se mete en la correspondencia personal y privada, va a la casa de la enfermera y se mete, lo que le rompe el buzón. Vemos la escena como le rompe el buzón, y él encuentra en la correspondencia de esta persona privada, abre la carta y lo que ve es una serie de números de teléfono, y en ellos se encuentra un número de teléfono que sería el de esta enfermera que está desaparecida, pero que estaba, fue la que hizo la hoja de ingreso. Hace el viaje, va a su encuentro, y consigue convencer para que testifique. El caso es que, según parece, esta enfermera habría hecho una hoja de ingreso en la que se venía a decir que la paciente había ingresado, cuando ingresó, hacía menos de una hora que había ingerido alimento, que había comido. Por lo tanto, nos habían guardado las 8 horas pertinentes, según parece, médicamente, que es el protocolo. Habrían pasado las 8 horas pertinentes para que se pudiera realizar la operación. Mejor dicho, para que se le pudiera aplicar la anestesia general, que según parece es lo que provocó luego la aspiración pulmonar y de los jugos, del contenido gástrico
residual y los problemas derivados de esto. Una supuesta neumonía química, etcétera, una serie de problemas de todo tipo, que la dejaron en coma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta enfermera lo que habría hecho se habría guardado esa hoja de ingresos, se la habría guardado porque el médico en cuestión, un tal doctor Tauler le llaman en la película, que es el famoso anestesiólogo, lo que le habría inducido a esta chica es que rectificara su hoja de ingresos, que pusiera en lugar de 1 hora, que pusiera 8. Eso ya le hizo a ella dejarle con la duda de decir que aquello era muy, muy, muy sospechoso. Por eso da a entender que efectivamente, por lo que estamos viendo, es que efectivamente lo que hizo es que esa enfermera podía dudar de esa acción tan inusual, para que ella, digamos, pudiera sospechar. Se guardó la hoja original y lo que hizo rectificar por mandato del anestesiólogo jefe, que lo que le hizo es que rectificara la hoja. En fin, eso fue lo que hizo, lo que provocó luego el problema que luego. Es decir, que al final lo que vemos, lo que se resuelve al final del caso, que es la cuestión, que una persona, que el caso lo que hace es que, con muy pocos medios y en una situación personal y profesional, digamos, terrible, por lo menos en una situación personal y profesional muy, muy precaria, por todos los antecedentes y además sumido en una especie de alcoholismo. En la película la vemos, hay varias escenas que podrían darse o aportan información sobre. Él está constantemente, lo vemos como se aplica colirio por el enrojecimiento ocular, sobre todo por el alcohol, y también lo vemos por la resaca, porque hay una escena que a mí se me quedó grabada en su momento. Luego no sé exactamente si tiene no sé exactamente si luego si tiene, si esa práctica o esa técnica o esa costumbre o esa forma que tiene de superar una resaca, lo vemos en una escena porque lo estamos viendo en un bar en el bar del que suele acudir mucho él, que le conocen ahí y todo. Y él lo que hace es tomarse una cerveza un día con un huevo crudo. Durante mucha parte de la película, cuando está en el bar, sobre todo, él suele recurrir a huevos crudos, y uno de esos huevos crudos, lo mete en la cerveza y se lo toma, si quiere. Es decir, son datos de lo que nos están aportando, que evidentemente él está con resacas y con constantes problemas de alcohol, porque está en una situación, como decía antes, está en lo que se llama en descenso atíferos personal y profesional. El caso es que este caso él lo entiende como una forma, que es lo que al final lo que ocurre es que el caso se resuelve a su favor. El caso se resuelve a su favor porque, aunque se le pide, porque vemos ahí el caso del juez, lo implicado que también que está, vemos cómo el juez le pide al jurado, le pide que olviden o rechacen la confesión de esta enfermera, de esa hoja de ingresos, supuestamente que es la oficial, y que fue falsificada. Lo que le hacen ver es que la rechacen. Rechace esa hoja de ingresos, que lo ignoren. El jurado tiene que ignorar esa parte de esa situación, porque no costaría como dato, no costaría. No sería irrelevante. Tienen que olvidarlo, ignorar ese testimonio, tendría que ignorarlo. Porque en sí mismo no podría ser, digamos, admitida como prueba, porque eso puede ser falsificado, etcétera. El caso es que para lo que vemos luego en el caso, la resolución del caso, que es que eso sí que cuenta, porque para el jurado, aunque le dicen que ignoren, digamos, desde el punto de vista de lo que es la prueba, el caso es que el jurado, lo que viene a determinar, por eso digamos las decisiones a favor de los demandantes, porque ellos, a pesar de todo esto lo que le dicen, lo que es el jurado, lo que hace es, digamos, tenerlo en cuenta, digamos, mentalmente, o por lo menos, digamos, desde el punto de vista, no desde el punto de vista de la técnica o de los procesos, del procedimiento puramente judicial, sino que el propio jurado lo que tiene en cuenta, porque ven o entienden,
de que se haya se ha cometido un abuso sobre una trabajadora, digamos, del hospital, en este caso una enfermera. Se habría, digamos, se habría abusado, se habría, digamos, cometido una especie de se le habría obligado, digamos, a que cometiera un injurio, y aunque se le ha pedido al jurado que todo eso lo ignorasen y lo obviesen, el jurado lo ha tenido en la cabeza, lo tiene en cuenta, porque lo han querido, han visto el testimonio de esa persona, de esa enfermera, lo han visto como muy fiable. Han visto un testimonio, por lo que han entendido ellos, que el testimonio de esa enfermera lo han visto como fiable, como puramente como auténtico, digamos, como un testimonio sería sincero y honesto, a pesar de la recomendación del juez de que ignorase este testimonio. El caso es que esto hace que este juicio salga favorable a los demandantes. Es decir, este abogado, Frank Galvin, lo que podríamos decir, resumir el caso de esta película, es que vendría a ser esta película lo que vendría a suponer, dicho así, a pesar de la cantidad de puntos y lecturas que podríamos hacer, porque aquí están implicadas cuestiones puramente, pues eso, de ética, de moral, cuestiones de políticas, religiosas, de instituciones religiosas, políticas, judiciales, de instituciones, digamos, como son la amistad, como podría ser la amistad, como podrían ser, digamos, matrimonios, en fin. Lo que vendría a ser esta película, lo que vendría a ser, a mi entender, es la redención humana, digamos, de una persona que ha sufrido un descenso a los infiernos. Injustamente un descenso a los infiernos. Profesional y personalmente. Bien. Esto sería un poco lo que tiene que decir al respecto de la sinopsis de la película. Y del spoiler. Ahora, los comentarios que vienen ahora serían unos comentarios que voy a intentar hacer lo más improvisados posibles, porque aunque esta película evidentemente me sirve, porque es una película que la he visto varias veces, es una de mis películas favoritas. La he visto muchas veces. Y la cuestión es que lo que me gustaría decir ahora, un poco lo que me gustaría comentar ahora, es que es una película que me serviría a mí para ver cómo las personas, digamos, que cualquier persona puede estar sometida y está sometida, y profesionalmente puede tomar un camino u otro, en la vida, que le supone, pues, encauzar una vida, canalizarla profesionalmente, académicamente, y que te pueda alcanzar para tener un tipo de vida más o menos estable y holgada, profesionalmente y personalmente. Pero por razones, por azares, vamos a llamarle, por avatares, digamos, de la vida, pues como cualquier persona estamos sometidos, podemos estar, digamos, sujetos a la que, pues, una persona puede caer en un abismo profesional y personal, en un pozo sin fondo, vamos a decirlo de alguna forma. Incluso personas que han tenido un nivel académico y han tenido una oportunidad de poder tener un curso, un itinerario, más o menos, una continuidad, digamos, biográfica, profesional y personal. Que eso aparentemente, pues, no vemos la dificultad, más bien todo lo contrario, pero por razones las que sean, pues uno se puede ver en el momento, se puede ver completamente, pues, en la más absoluta ruina profesional y humana. Entonces, este sería un caso, como vemos hoy en día, que hay muchísimos casos, lo vemos, porque el caso constantemente lo vemos en política, lo vemos en muchos ámbitos. En política se ve mucho. Casos de juicios, sobre todo en política. Vemos casos de juicios, porque claro, los juicios no se dedican solo a la política, es lo que más trascendencia tiene y lo que más, digamos, repercusión tiene. Vemos casos constantemente de políticos y a veces incluso de empresarios eminentes. Entonces, ¿qué es lo que trataría aquí qué es lo que intentaría un poco aquí comentar? Pues lo que intentaría comentar aquí es que la mayoría de las personas o mucha gente lo que solemos entender, y es que aquí
puede prevalecer, o parece que predominaría o prevalecería, digamos, el aspecto puramente más crematístico, más económico, más monetario del asunto, más dinerario del asunto, digamos. Lo que puede parecer en estos casos es que a pesar de todo, de que alguien, por ejemplo, ha sufrido una injusticia, porque lo vemos, y mediante el dinero, en este caso, que a lo que sirve, que es para comprar a lo que haga falta, porque se puede comprar casi todo hoy en día, por no decir todo, lo compra todo, el dinero lo puede comprar todo, incluso la vida de las personas, puede comprar el dinero, lo puede comprar absolutamente todo. Porque aquí todo el mundo lo que suele pasar es que aquí la gente tiene sus propios oficios más o menos establecidos, que pertenecen a categorías más o menos bien definidas, categorías con un recorrido institucional, sobre todo, y histórico, cultural, académico, que ahí están. Psicología, psiquiatría, la medicina sobre todo, por lo que se supone la medicina, que la medicina igualmente es la disciplina, vamos a llamarla así, porque claro, llamarle no sería la disciplina, la medicina no sería probablemente una ciencia, se puede llamar. Se nutre de muchísimas ciencias, obviamente, y sin las cuales no podría dar un paso, es evidente. Fisiología, bioquímica, las cuestiones puramente de ciencias de todo tipo. Evidentemente químicas, físicas, evidentemente la medicina se tiene que nutrir de todo eso, además de apoyarse en la matemática para hacer cualquier tipo de análisis o de prospección sobre cualquier tipo de caso, como vemos, por ejemplo, en el caso de cuando hay alguna epidemia o cuando hay algún tipo de pandemia. Eso sería la aplicación, digamos, matemática, que sería un especialista, no es puramente la medicina en el ejercicio, puramente lo que es la medicina, digamos, puramente operativa, digamos, ejercitada en hospitales o en clínicas o de fuera, sino que habría otro tipo de medicina que tendría que ver o se ocuparía de cuestiones sobre preventivas o de estadísticas o de análisis. Y por supuesto la biología, porque la medicina no podía dar un paso sin los conocimientos de biología, obviamente, y biología molecular. Y la genética, pues también. Es decir, que la medicina probablemente no llamarle ciencia no no es una ciencia, lo cual no quiere decir que esto le quite valor y mérito. Decir que algo no es una ciencia, eso no quiere decir que si esto no tuviese valor, no pudiera tener valor, obviamente. Pero sí que es verdad que no cierra, no sería una especie de ciencia que en el sentido de que tiene una categoría que pudiera cerrar, como cierra, por ejemplo, podría cerrar la química, la física o la geometría, por ejemplo, por decir algunas. El caso es que lo que trataba de decir es que el dinero lo vemos y es una cosa que es ya muy recurrente y además que muy repetida, y además es una cosa que la vemos porque aquí lo que más, digamos, como es digamos, el principal medio, digamos, para que uno pueda tener una vida más o menos, pues eso, satisfacer sus necesidades, sus proyectos o sus intereses o sus propias necesidades, ya sea de todo tipo, alimentarias o puramente o de refugio personal o a nivel de vivienda o lo que fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente el dinero parece que lo compra y lo vende todo. Se compra, el dinero, digamos, lo puede comprar todo. El caso de esta película, ¿qué es lo que ocurre? Que podría servir de ejemplo para ver, a que pudiésemos ver o apreciar cómo que a pesar de todo, y además en el caso de una persona que hemos visto, podemos ver que ha sufrido un descenso a los infiernos por una acusación falsa, una injusticia, digamos, que ha pasado, esta persona ha podido pasar y sabe y ha podido apreciar que evidentemente le ha podido más o menos, él ha podido tener una vida más o menos de cierta comodidad, se ha dedicado a un bufete de abogados y más o menos con unas ciertas comodidades. Eso lo ha podido servir ¿en qué sentido? Pues que luego ha podido apreciar que ante la posibilidad de volver a reengancharse, por decirlo de una forma, profesional y personalmente, porque adquiriría un nivel económico que le supondría un estatus, desde luego, con una situación muy holgada a nivel económico y de nivel adquisitivo y además a nivel profesional le supondría que
ganar un caso, aunque realmente es extrajudicialmente, ganar un caso extrajudicialmente, por decirlo de alguna forma, mediante una indemnización. Lo que vemos que este personaje, el personaje de Frank Galvin, de la película, lo que podría servir, como tantos ejemplos que podría haber ahí, de gente anónima, gente que anónimamente pues hace cosas y no trascienden, no salen a la luz o apenas se publicitan. Algún día sí pueden salir a la luz o no, pero en general no conocemos de casos de estos, pero seguro que los hay y los ha habido y los habrá. Pues que uno puede percibir una injusticia y ante esa injusticia, pues evidentemente uno puede aparentar o parecer que quiera presentarse como una especie de héroe. De héroe. Sobre todo en la época en la que vivimos, donde estamos mal vistos. Los héroes estamos mal vistos. Los héroes en el cómic sí, a pesar de los payares. Es un tema también muy interesante, porque el tema de los héroes y los villanos a través del cómic y luego en el cine. Lo vemos que es un caso que está muy que es un tema, digamos, es un tema que está muy pues puesto en diferentes películas de todo tipo y además es un tema que es casi parece infinito, porque siempre constantemente está haciendo películas sobre algún tipo de héroe, de cómic o de algún personaje derivado de algún héroe o de algún tipo o serie de personajes de cómic o lo que sea, que se van derivando personajes. El caso es que lo que vemos es que estas personas anónimas que pueden ser héroes, ¿en qué sentido? Pues que ante la situación en la que uno puede decir, pues yo tomo el camino fácil, que es, yo no me voy a meter en problemas porque lo que ocurre es que hay aquí una persona que ya está condenada a vivir postrada en una cama, entubada, una familia, que en este caso una hermana y un cuñado, a vivir de aquella manera, que es lo que se ve en la película, se cuenta, sin dormir, con toda la carga que supone de estar ahí constantemente ocupándose de la persona, cuando esa persona tendría que tener también espacio para su propia vida. Es decir, el sacrificio personal humano que supone tener que estar atendiendo a una persona que está, pues eso, digamos, como un vegetal, en una cama, el resto de sus días, además de persona joven. Es decir, que aquí lo que vemos es que hay una injusticia que está ahí y lo que vemos es que unas personas, en este caso, en lugar de optar por el camino de yo sigo, como he tenido una vida que me han hecho esto o lo otro, como se suele ver, la gente suele tirar a eso, suele tomar como algo personal las cuestiones, digamos, que te ha ido mal en la vida, que alguien te ha hecho una injusticia, ha cometido una injusticia contigo, y si ansia de venganza o de desprecio a las instituciones que estarían detrás de ese supuesto acto injusto que han cometido contigo, personas o instituciones. Uno podría, digamos, ¿cómo digamos, revertirlo eso? Pues no lo revierte, porque lo que viene a decir, en lugar de revertir eso, es decir, yo, digamos, lo que sería automáticamente lo que sería seguir ese curso, digamos, de ignominias y de oprobios y de falta, digamos, de humanidad, que se dice, falta de empatía humana y supuestamente de un mínimo de valores, digamos, éticos o morales, que es lo que hace, al fin y al cabo, lo que hace que las personas no seamos puramente, pues eso, autómatas o supuestas inteligencias artificiales, de momento, aunque ya está funcionando aquí la cosa, porque ya hay películas por ahí como una película como es Máquina, es Máquina, una película que hay que ya hace unos años también, que trata sobre el tema de las inteligencias artificiales, que supuestamente ya podrían tener o tienen en esa película sentimientos y cuestiones morales y pensamientos de todo tipo, sobre todo de profesiones futuras y de sentimientos y lo que fuera. Bien, el caso es que a donde voy, que estamos viendo el caso de que en este caso habría personas de que en lugar de optar por el camino de que es yo sigo por mi camino, que es obtengo dinero, tengo una forma de vida, más o menos una economía, un tipo de vida que me va a hacer vivir con una cierta holgura, despreocupándome de otro tipo de cuestiones y mecánicamente siguiendo los cursos en este caso de una categoría, una disciplina como es la jurídica y en este caso la abogacía, pues siguiendo, digamos,
la rutina esa rutina, digamos, de, de los procedimientos académicos, de los procedimientos, digamos, jurídicos, que me harían ver que yo, entregándome a eso, pues seguiría el curso de mi vida sin digamos, arriesgarme a poder tener, digamos, o sufrir algún tipo de, de perjuicio en una supuesta vida que me conviene más o menos tranquila, cómoda o acomodada. El caso es que este abogado, que es lo que se ve en muchos casos, que siempre está uno al albur o estaría uno, digamos, podría, lo que mucha gente puede pensar, piensa que mucha gente lo que podría pasar es que ¿qué es lo que pasa? Y se suele pensar que al final, pues la gente sigamos, vamos a ir con nuestro camino, vamos a ir nuestro camino y vamos a intentar no meternos en lo menos líos posibles, siempre y cuando esos líos o problemas no nos atañen. Si esos problemas nos atañen, entonces sí que ahí la cosa cambia. Estamos esperando que los problemas nos atañen personalmente para que uno pudiera ver o podría empezar a sentir o podría entender las cosas de una forma muy diferente. Lo cual estaríamos en un plan puramente subjetivista del asunto, individualista, que es, por cierto, hasta lo que, digamos, camina desde hace ya tiempo el mundo, sobre todo el mundo que llaman occidental. Eso que llaman el mundo occidental, que no sé lo que no sabemos no sabemos lo que significa eso. Mundo occidental, no sabemos lo que es eso. No sabemos lo que es eso. Pero el caso es que estamos en un mundo, porque realmente también habría que hablar mucho, porque individualista y subjetivista. Desde el punto de vista metodológico, claro. Porque aquí los individuos no se pueden suprimir. Aquí los individuos humanos, ya como lo he dicho alguna vez, no se pueden suprimir, evidentemente. ¿Quiénes son los que operan? Hay una serie de sujetos operatorios que están operando ahí. De los cuales, digamos, las instituciones, las categorías, las disciplinas, los estados, pero cualquier comunidad política, religiosa, económica, jurídica, de la que fuera, pedagógica, educativa, pues evidentemente sin unos sujetos operatorios que están ahí funcionando, pues evidentemente eso no podría tener ningún recorrido. Pero tampoco se puede reducir a los propios sujetos operatorios que están operando, porque esas instituciones, digamos, estarían desbordando, estarían superando, estarían por encima de esas individualidades o esos sujetos corpóreos de los cuales parten o a los que, digamos, tienen que circunscribirse o se circunscribirían esas instituciones para que pudieran ser operativas en la práctica, claro. Pero no podíamos reducir a una cuestión puramente de individuos o sujetos corpóreos, aunque los tenemos que incorporar, obviamente. El caso es que aquí lo que estoy tratando de explicar aquí es que esas situaciones que vemos constantemente, en las que uno puede empezar a pensar, a dudar, la que seguir con o por lo menos empezar una vida más acomodada, sobre todo las dificultades que ha tenido uno y tiene, y que uno puede decir, pues voy a tomar el camino fácil en el sentido de que no voy a meter en problemas y voy a intentar, digamos, disfrutar de la vida, como se suele decir, disfrutar de la vida. Eso que se dice, no sabemos lo que se quiere decir, pero bueno, como si esto fuera como si la vida fuera un parque de atracciones o fuera, pues eso, la feria. La vida en sí misma sería la feria. Hay que disfrutar, no sabemos a qué se refiere con eso, pero bueno, hay que disfrutarla, digamos, la vida hay que disfrutarla, dicen. No sé, no sé, se referirá a disfrutar será cuando tú vas a un parque de atracciones, al circo, pues disfrutarás de una película, disfrutarás de una obra de teatro, disfrutarás de una pieza de piano, disfrutarás de la compañía de una persona a la que quieres o de la que estás enamorado o de una persona, digamos, de la que tienes mucho cariño, mucho respeto. Puedes disfrutar de una conversación, puedes disfrutar, digamos, escuchando a alguien que te sirve o te puede servir o la que tú crees que te puede servir como referente, en la que tú puedes aprender, etcétera. Pero disfrutar así en abstracto, la vida no está para disfrutar. Esto no es un tránsito en el que aquí la gente, digamos, está para disfrutar. Aquí la gente está para disfrutar, la vida para disfrutar. No sé quién ha dicho eso, yo no sé aquí se le ha inventado esto, pero el caso es que yo no sé quién se ha inventado semejante frase, pero el caso es que eso no tiene, no hay por dónde cogerlo. El caso es que esta persona ve, como mucha gente, que lo que está haciendo mucha gente es mirar a otro lado. Lo que hace muchísima gente es mirar a otro lado. A mí me va bien, yo me conformo con lo que tengo y si puedo aspirar a más. Y esto, pues al final, pues
como sé que lo difícil que es esto, tomo el camino fácil, pero claro, ahí está el tema. Que si eso se extendiera, porque aquí no estamos en la, aquí no me voy a entrar aquí en la cuestión de, no estamos en, digamos, en la ética kantiana, esto no es la ética kantiana del individuo, del ser humano, que tendría o sería un fin en sí mismo. La racionalidad del ser humano estaría en que son fines en sí mismos, no pueden ser medios para otros. Todo lo de la ética kantiana, bueno, yo soy muy, de forma muy genérica, claro, de forma muy, un poco, dicho de forma muy superficialmente hablando, por lo de la ética kantiana, que considera al ser humano, a las personas serían como racionalmente, que serían como fines en sí mismos, no son medio para otro. El formalismo kantiano, que luego evidentemente ahí podemos decir muchas cosas y evidentemente al final pues lo que es la buena voluntad que estaría detrás de todo esto y el imperativo categórico y de la máxima denominación, es decir, lo que es el imperativo categórico kantiano, que es lo del seguir o practicar una acción que sería buena en sí misma y no por sus medios que pudieran derivarse. Es decir, sería, diga, el imperativo categórico, decía lo que aquella máxima que viene a decir, hay diferentes versiones porque el propio Kant tiene varias, pero así dicho, la más común que se puede decir es que es aquella máxima es decir, seguir aquella máxima que no suponga, digamos, una contradicción en sí misma. Es decir, una persona tendría que buscar como fin o como máxima de la vida aquello que podría servirse que serviría o podría servir como máxima, digamos, universal o generalizable al resto de seres humanos. Eso sería un poco de hecho, una de las versiones de una de las máximas kantianas, el imperativo categórico. Porque luego estaría el imperativo hipotético kantiano, que sería, digamos, una acción que sí que usaría una máxima de acción que estaría condicionada, vamos a decirlo de alguna forma, estaría condicionada. Es decir, pero en el caso del imperativo categórico sería, digamos, es una máxima de acción que sería incondicionada. En fin, como no estamos en esos planteamientos, hipotéticamente, porque claro, eso es lo que estoy diciendo yo, claro. Yo no puedo interpretar ahora si eso es lo que hay o habría en algunas personas que nos rodean, nos circundan. Personas que, digamos, están a nuestro alrededor, familiares, de instituciones sociales, políticas o las que fueran, vecinos o compañeros de trabajo o de estudio, porque evidentemente si los conocemos podemos saber por dónde tiran. Podemos saber qué tipo de instrucción o de tipo de educación académica o qué tipo de lecturas o de instrucción podría, vamos a decir, autodidacta o no, o a nivel académico, o sus lecturas preferidas, o pudieran tener, digamos, en el sentido de que podríamos ver que esas personas pueden tener un tipo de ética que parecería que se ajusta a la ética kantiana. Que por cierto es una ética que la vemos hoy en día, que es la que más triunfa en el sentido de que es la que es la de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 48, la de 1948, la de la ONU, que se parece mucho a eso. Y además también, Kant en el sentido también, Kant podríamos ver también, se ve en ese pacifismo que habría, ese pacifismo fundamentalista que habría, que se puede llamar, o esa, digamos, que lo hemos vuelto a ver estas últimas semanas, por lo de Israel, lo de Palestina-Israel, y que se vio hace muchos años, se ha visto y se ve cada vez que hay algún tipo de guerra o esas manifestaciones constantes y extensibles a muchos territorios y zonas del planeta, contra la guerra, que eso estaría de fondo. Ya se vio la guerra del Irak, aquello ya se vio, estaba ya, digamos, se veía, porque aquello fue digamos, donde más ahí se vio lo que esta cuestión es que por eso, según parece, la paz perpetua, el libro de Kant, la paz perpetua, se volvió a reeditar y además con unas ventas tremendas, que es lo que estaría de base en muchas de estas manifestaciones que hay
cada vez que hay un conflicto. Ahora ha habido lo de Palestina-Israel, que todavía sigue la cosa, porque eso sigue porque esto viene desde hace muchísimas décadas, incluso décadas, y si nos remontamos podemos irnos incluso a siglos, incluso milenios, porque la cosa la cosa tiene tela. Es un tema complicadísimo y complejo, y que aquí están envueltos un montón de instituciones que no se puede reducir a cuestiones de un Estado que tiene una apetencia, un interés de un señor que tiene intención de bombardear y matar así porque sí, genocidas o lo que sea, y los otros, pues gente que está por ahí, que entran y salen, que no sabemos que están ahí, que no reciben ningún tipo de ayuda ni de atención, supuestamente compatriotas, se puede llamar así, o supuestamente, digamos, correligionarios o gente que, digamos, que están en su entorno, digamos, o de su propia ciudad, o que pertenece a su propia comunidad. En este caso, los palestinos o lo que fuera. Porque hay gente, evidentemente, con los grupos terroristas o lo que fueran, que estarían, digamos, ahí, los que estarían, digamos, defendiendo, poniendo la bandera de una supuesta, aunque eso es un tema muy complejo, de un supuesto, digamos, batalla o lucha contra un Estado, contra un Estado que sería el de Israel. Que además eso estaba más o menos, y además con los apoyos diferentes de estos grupos terroristas, pues eso, de unos de Irán, o sobre todo, prácticamente de Irán, que sobre todo es el grupo terrorista Hamas, que es uno de los grupos que, digamos, que estaría apoyado por el régimen de la República Islámica de Irán. En fin, pero ¿qué es lo que dice con esto? Pues que se ve, cada vez que hay un conflicto bélico, pues la gente sale a manifestar pues que quiere paz. Uno quiere paz, aunque luego resulta que luego la cosa la analizamos y aquí la gente quiere paz, yo el primero, pero aquí la gente está esperando la mínima para exhibir todo su odio, toda su maldad, dice así muy genéricamente, toda su ignominia y toda su ira y su odio, intentar sacarlo y, digamos, y proyectarlo y dirigirlo, intentarlo hacia lo primero que se ponga delante de ellos. Lo primero que se ponga delante de ellos, proferirlo y, digamos, y exhibirlo, soltarlo todo y quedarse tan ancho. Aquí la gente es muy pacífica para lo que quiere, lo que trato de decir. El caso es que lo que trato de decir es que esta supuesta, si nos ponemos en ese plan, yo el primero, si trato de ver si intento hacer una interpretación subjetiva, podría haber, de que uno, en este caso un personaje de una película, pero que valdría para cualquier gente que conocemos o uno mismo personalmente, ¿qué causas estarían actuando o pueden estar actuando para que una persona, en lugar de dejarse llevar por el puro mecanicismo, el puro mecanismo burocrático, administrativo, en este caso judicial o político, que lo vemos, ante el cual, en lugar, digamos, ese mecanismo puramente automatizado, supuestamente, dejarnos llevar, que nos haría ver que en lugar de, digamos, buscarnos problemas necesarios, podríamos ver que hay una injusticia de fondo y ante la cual no podríamos no somos capaces, digamos, de desviar. Una injusticia que estaría de fondo, que la conocemos, somos conscientes y haríamos ver como que no existe tal injusticia. Haríamos, digamos, apartarla o desviarla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ¿qué estaría debajo? ¿Qué podría estar debajo cuando una persona, por ejemplo, subjetivamente pudiera uno optar por una cuestión o por otra? Pues podemos decir muchas cosas, evidentemente. La instrucción que tenga uno, el conjunto, digamos, de instrucciones que le han moldeado a una persona. Le pueden haber moldeado, le pueden de diferentes instituciones de todo tipo, que muchas veces están enfrentadas con otras y que además las vamos cambiando durante la vida, se van cambiando, se van reconfigurando, se van transformando, aparecen unas, desaparecen otras, pero en caso, algún componente ético, moral, tiene que estar. Por supuesto, religioso. Si vamos desde el punto de vista religioso, pues si uno tiene una fe, por ejemplo, determinada, en la que se le ha inculcado una serie de ideas, de ámbito, digamos, teológico, religioso, que implican
cuestiones soteriológicas, que es la salvación humana o la salvación del alma de una persona, y una supuesta vida posterior, una vida, digamos, futura, otra vida, digamos, aparte de esta. Es decir, pues evidentemente una persona pudiera o puede entender la vida o puede entender las cosas de una forma que le podían hacer ver que ese tipo de instituciones pueden hacerle que lleven hacia un lado o hacia otro. Entonces esa persona, pues como podemos ver, lo vemos, puede decir, pues yo evidentemente no me someto, digamos, voy a hacer aquí, pues voy a hacer, digamos, directamente voy a optar, digamos, por como que, pues que no he visto nada ni conozco nada. Un caso más entre otros de injusticia que se ha cometido, y uno pues optaría por no meterse en problemas. Pero claro, si todo el mundo actuara así, de esa forma, pues evidentemente, pues claro, evidentemente pues el mundo pues sería, pues no sabemos lo que sería, pero seguramente ahora mismo pues está, si el mundo, para mucha gente que dice el mundo, dicho así muy genéricamente, el mundo, como si eso fuera una forma, digamos, operativa de poder uno entender o poder uno de esa forma ejercer o algún tipo, digamos, de práctica operativa, cuando hablamos del mundo así en general, porque es tan vasto, hablar de esa forma es una cosa tan vasta y tan amplia, y además fuera, digamos, del alcance nuestro, del alcance individual operativo de cada persona, incluso de algunas instituciones, e incluso estatalmente hablando, de vida de estados o de grupos de estado, porque evidentemente hablar del mundo así en general es mucho decir, pero el caso es que el mundo está mal. No, para algunos estará mal, para mucha gente estará muy mal, evidentemente, pero para otras personas ya lo vemos que más bien todo lo contrario, no que esté mal, es que vamos, realmente es la fuente de su éxito en la vida, de su riqueza, de su éxito profesional, personal. El mal o los supuestos males o carencias que observamos en el mundo, que observamos en otra parte del mundo. Al hablar del mundo así en general, pues evidentemente, pues claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí lo que trato de explicar aquí, lo que trato de entender aquí es que evidentemente, a través de un punto de vista, si uno tiene una conciencia, una idea puramente de lo que es la ética, que es lo que es el respeto por el ser humano, lo que es, digamos, por la vida humana, el sentimiento, digamos, de empatía o por lo menos de identificación o de que es exactamente lo que, digamos, lo que es la simpatía, sería de sentir lo mismo que otro. La simpatía sería una forma de empatía que supondría sentir lo mismo o hacer ver como que sentimos lo mismo que otra persona. Pues claro, cuando desaparecería o desapareciera este tipo de sentimientos, pues evidentemente, pues esto, evidentemente, el mundo como tal, pues habría dejado de existir ya hacia, pues si es que hubiera aparecido, si es que hubiese resistido, pues hubiese desaparecido ya seguramente. Porque evidentemente, si no hay una base, un tipo de instituciones, de ideas que están funcionando ahí mediante los propios cursos, digamos, históricos, culturales, religiosos, políticos, económicos, que están funcionando ahí a lo largo de la historia, incluso antes de que pudiéramos hablar de civilizaciones o de instituciones políticas o incluso preestatales, ni siquiera estatales, de lo que serían, digamos, jefaturas, digamos, o digamos clanes o bandas, digamos, de grupos más o menos de homínidos, luego más o menos evolucionados hacia un neandertal, cromañón, etcétera. Con lo que se supone, porque hablar de persona, es decir, la persona neandertal sería demasiado grueso por decirlo así, porque claro, no podíamos decir la persona neandertal, claro, persona supone otra cosa, persona supone un desarrollo histórico y cultural, ya no solo por la propia palabra, que lo he dicho en algún sitio, se sabe que viene del prosopon griego, la máscara. Pero la propia idea de persona ya desborda lo que es el origen, digamos, la génesis de la propia palabra, que es la máscara del teatro griego. Prosopon.
además luego personare, la máscara, que para hablar. Pero luego la idea se fue desarrollando a través de, sobre todo, de las instituciones eclesiásticas, porque tiene que ver mucho con los concilios, digamos, de la Iglesia, de Éfeso, Nicea, entre otros, de esas cuestiones, digamos, cristológicas. De ahí surgió un poco la idea que luego se desarrolló, evolucionó de otra forma, que es la que más o menos, porque evidentemente aquí la idea está funcionando por todos lados y es fundamental, que es la idea de persona. Bien, el caso que había, aquí el caso que evidentemente tendríamos que partir de un hecho y de una evidencia, que es que no podríamos hacer o operar nada de la vida, absolutamente nada, si no hubiera una serie de sujetos corpóreos que, dotados de voluntad y de voluntad, digamos, y de sentimientos, pero sobre todo dotados de voluntad y de inteligencia. Porque claro, inteligencia, no estamos aquí hablando de inteligencia aquí, luego hablamos de lo como suele entender inteligencia, de esa cuestión puramente que parece ser como una especie de capacidad que tendrían los seres humanos o podrían tener, una capacidad, digamos, de cognición o cognitiva o de intelección, que hay que ver que unas personas estarían dotados con una capacidad para hallar o comprender o establecer las relaciones entre unas cosas y otras, separar unas cosas de otras, la capacidad, digamos, de asimilar, de memoria, de percepción, de contraste, de clasificación, de separación, de definición de unas cosas de otras. Es decir, la inteligencia, dicho así muy vagamente, que al final estaría de fondo una idea que también es curiosa, porque estaría de fondo una idea que parece ser de esa idea que se suele entender, que es la que se ve en la calle la mayoría de la gente. La idea que suele tener la gente de inteligencia en general, en ámbitos, digamos, más académicos o más específicos, no es así. Se ve lo de la inteligencia artificial, que es otro tema también, que está ahí a toda marcha. Que eso está funcionando a toda marcha y eso todavía no sabemos, no hemos empezado ni siquiera a vislumbrar todavía cuál es el alcance de todo esto. De que se llama inteligencias artificiales y todo esto, ni lo que se puede derivar de todo esto. Todavía no hemos llegado a vislumbrar prácticamente casi nada del asunto. Estamos, digamos, empezando a ver algo de lo que supuestamente podría derivarse. No sabemos nada lo que puede haber, pero el caso es que se llama inteligencia artificial, se le llama, porque supuestamente habría una inteligencia natural. Entonces, inteligencia artificial, porque el otro sería una inteligencia natural, habría. Y es suponer que hay una inteligencia natural, quiere decir que habría una inteligencia natural porque no sabemos realmente cuál. Porque esa inteligencia, como yo lo entiendo y lo que está estudiando y intentando aprender, esa inteligencia no sería un don, una cuestión natural, una capacidad que tuviera los seres humanos cerebral, una capacidad neurológica que se reduciría a cuestiones, digamos, de sinapsis de las neuronas, a una cuestión neurológica o de capacidad, digamos, del volumen de los centímetros cúbicos de una capacidad que tiene, en este caso, del receptáculo que sería el cerebro. Que se habría a ver que, claro, evidentemente, como habría un aumento de la masa encefálica, pues se supondría que evidentemente estaría asociado una mayor capacidad, digamos, intelectiva, cognitiva, etcétera, por el aumento de esa masa. Pero bueno, vemos que eso realmente luego se ha comprobado que no va realmente por eso, porque tiene más que ver con otras cuestiones. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si hablamos de inteligencia natural es porque habría un cerebro que estaría funcionando, pero lo que ocurre es que, según entiendo yo, que puedo estar equivocado, pero es lo que más o menos lo que yo puedo entender, que inteligencia, lo que podría entender por inteligencia sería una cuestión, se le llama natural, no sería natural, porque la propia inteligencia es artificial, sería. Eso es lo que se trata de decir. ¿Por qué? Porque el propio lenguaje no es natural. Y además, lo que el lenguaje aplicaría, que son las cosas, el lenguaje, las palabras, que serían los conceptos, las cosas, ya no supone una cuestión puramente natural, sino que está implícita la cuestión artificial. ¿En qué sentido?
porque son las instituciones que envuelven a una persona, a un conjunto de personas, y es las que te hacen ser lo que eres. Luego, que te están envolviendo a ti y a cualquier tipo de comunidad o sociedad política. Una serie de personas que, evidentemente, es decir, natural no, la inteligencia sería artificial. Sería artificial a la fuerza, la inteligencia no puede ser natural. La inteligencia artificial porque supone un lenguaje que no sale de la cabeza, sale del cerebro, sino que supone ahí unas instituciones, pues lingüísticas obviamente, pero sobre todo, pues de todo tipo. Eso es lo que habría que ver. Y entonces, hablar de inteligencia artificial, pues teníamos un tema que habría que tratarlo por ahí, y supone que evidentemente hay una inteligencia artificial que no sería natural, porque serían unas máquinas, etcétera. El caso es que lo que yo entiendo, la inteligencia es artificial por sí misma, que es supuesta a una serie de instituciones que nos envuelven y nos rodean, que es la que están detrás de todo esto. Es decir, que aquí lo que trato de decir es que supuestamente si no hay de fondo para que pueda uno operar, hacer algo, algún tipo de maniobrabilidad, algún tipo de aplicación o de posibilidad de que algo se pudiera a llevar a cabo, tenemos que partir de la idea de que tiene que haber una serie de sujetos corpóreos vivientes, obviamente, porque hay sujetos corpóreos que evidentemente no se puede llamar que sea viviente. Sujeto corpóreo se supone que es viviente porque puede ser un sujeto corpóreo que evidentemente un sujeto corpóreo que puede transformarse en un cadáver. Es viviente en un cadáver. Luego el sujeto corpóreo seguiría existiendo, pero ya sin vida. Pero es decir, sujeto corpóreo entendemos por sujeto corpóreo viviente. Es decir, en la cuestión ética entonces estaría, pues que tenemos que mantener la idea de que para que pudiera tanto el otro, lo que podríamos decir como el otro, o los otros, o yo mismo, pudiéramos tener la capacidad de operar en cualquier ámbito de lo que es la vida, seríamos la cuestión de base, tendríamos que suponer que hay una serie de sujetos corpóreos a través de los cuales podemos o se podría uno canalizar, o se podría desarrollar o configurar, evolucionar a un tipo de desarrollo o de una siempre, digamos, la propia, digamos, técnica supone, la racionalidad supone, digan, ese aspecto, supone, para que haya ese tipo de racionalidad, es una racionalidad que supone las instituciones, pero también corpórea, es una racionalidad corpórea, esa es la cuestión. Es decir, la propia, digamos, ética en este caso estaría asociada a una racionalidad que tiene que ver con los cuerpos, sin los cuales no podríamos, digamos, hablar de racionalidad de ningún tipo, porque estaríamos en un plano completamente, pues, metafísico, de sujetos de espíritus puros. Espíritus, es decir, formas separadas serían, no tienen cuerpo, que estarían actuando ahí, pero claro, ahí no podemos ponernos en plan porque evidentemente ya nos perderíamos y entraríamos en una cuestión ya que aquí ya desborda el asunto. Es decir, que aquí lo que se trataría es que una persona o un conjunto de personas, el componente ético, que es el deber o el saber ver o entender que el sufrimiento ajeno no es algo externo o añadido o sobreañadido desde el cual uno no puede contemplar ni entender ni sentir, porque el propio hecho de que uno sienta o padezca una serie de sufrimientos, de penurias, de contratiempos, adversidades de la vida, de sufrimiento de todo tipo, físicos, sobre todo psíquicos, de todo tipo de penurias, de angustia, de estar sometido a cualquier tipo de castigo, de todo tipo, ¿no? De sufrimiento. Pues evidentemente no hace falta que uno experimente el sufrimiento o el dolor de otros para darse cuenta de que existe ese sufrimiento o que pudiera existir ese sufrimiento. No necesariamente uno tiene que pasar o saber lo que es eso para entender el sufrimiento o la injusticia que pudiera derivarse de ver a una persona en una situación que no la ha buscado y que se ha visto ahí, además, en este caso, en este caso y como lo vemos en cualquier ámbito de nuestra vida, en este caso, por cualquier ámbito que veamos, se puede ver una persona que se puede ver, digamos, condenada a vivir de una forma completamente vegetal, probablemente una vida prácticamente, como que dice, despersonalizada, porque
está digamos, privada de todo aquello que supone lo que supone la persona humana. Todo tipo de instituciones que la hacen a esa persona, sin las cuales esa persona no se le puede decir que es una persona. Es decir, es un individuo humano que está padeciendo, en este caso estaría en coma o no, pero que evidentemente, a pesar de lo que podemos decir, porque evidentemente aquí será una cuestión ya de cuestiones que podrían llevarnos a cuestiones neurológicas, lo que fuera, de la inconsciencia en la que vive una persona. O podría haber una persona que está viviendo una situación, pues eso, en la que no es consciente incluso de sus propios padecimientos, pero desde fuera lo estamos viendo. Es decir, que aquí la cuestión es que una persona, para saber o decir que a mí me duele esto, o siento, o estoy sufriendo mucho, o lo he pasado muy mal, etcétera, no hace falta que uno, cuando lo ve los demás, lo pueda identificar o lo pueda, digamos, trasladar personalmente y hacerlo, digamos, o extensible, para que ese dolor o sufrimiento que padecen muchas personas, y sobre todo involuntario o injustamente debido a negligencias, faltas de poca profesionalidad, de ineficiencia técnica, tecnológica, de negligencia de todo tipo, o incluso cuando no es, que es en la mayoría de los casos, de claramente voluntariamente de hacer daño, de castigar, de hacer sufrir a personas, de hacer sufrir a personas cualquier tipo de penalidad o de sufrimiento de lo más atroz, o como lo podemos ver y vemos, de todos los crímenes que vemos, de crímenes execrables y completamente de castigo que se le han sometido a personas de todo tipo, y se someten con la más absoluta determinación y voluntariedad posible. Por lo tanto, el hecho de que uno, que es lo que vemos en el caso de la película de Veredicto Final, que es lo que ahora me acuerdo, que hay una escena cuando está conociendo a la abogada que la va a traicionar, o a la antigua abogada, que es la que está conociendo, la que está iniciando el romance, que luego vamos a comprobar que digamos, ha sido comprobada, es una persona que ha sido comprobada por el bufete del otro bufete, que digamos ha sido comprada para, digamos, como infiltrada, para que vaya indagando, viendo por dónde va, digamos, la investigación, el curso digamos, del proceso por parte de Frank Alvin, que es el problema. Le cuenta, durante la cena del bar ese, le está contando lo que le dice. Los débiles, le dice el personaje de Polimo, le dice, los débiles necesitan que alguien haga algo por ellos. Aunque lo está hablando, y lo sabemos que lo está hablando desde el punto de vista de la perspectiva puramente de un abogado, puramente jurídica, de una perspectiva puramente legalista, o puramente, el caso es que esa institución legalista o jurídica, o lo que es, digamos, puramente lo que es la cuestión puramente legislativa, o del ámbito puramente judicial, aunque sabemos que lo dice desde el punto de vista porque el personaje es abogado, pero todos sabemos que esas instituciones que están jurídicas o desde el punto de vista legislativo o político, no salen de nada, sino que suponen unos desarrollos previos y una evolución durante muchísimos siglos, en sucesivas transformaciones de las sociedades políticas, con sucesivos ordenamientos jurídicos que se han ido transformando, se han ido eliminando unos, incorporando otros, se han ido desarrollando de una forma que, es decir, que aunque podríamos hablar, que en este caso, de que una persona está hablando de un ámbito puramente profesional, de algo que le atañe desde el punto de vista profesional a él, incluso en ese caso podemos ver que, aunque efectivamente lo vemos, que es el caso de cuando vamos a un médico, que ese médico le están pagando porque te atiendan y intente solucionar el problema de salud que tienes, que lo vemos, y a ese médico se le paga por lo mismo, también podemos ver que, a pesar de que también se le pueda pagar, o cualquier otro tipo a pesar de que sabemos que efectivamente eso está ahí de fondo, sabemos, pero esas instituciones, como son la medicina, como son, digamos, como es el derecho, esas instituciones no surgieron ni surgen para que unas personas en un día in nihilo tempore aparecieron de repente y se levantó una señora, un señor,
y dijo, digamos, a instaurar, vamos a fundar una serie de instituciones para que yo pueda tener, digamos, un estatus económicos o profesional o lo que fuera, que me haga, digamos, vivir en la holgura o económica o adquisitiva, o tipo de comodidades y de lujos. Evidentemente, aunque sabemos, y sabemos que en el ámbito, digamos, de los abogados se ve y se sabe que se ha repetido y se repite, se sabe la fama, la idea que tiene el abogado de persona sin escrúpulos, que solo tiende a su beneficio puramente crematísticos, pecuniarios, puramente monetarios, de estatus, etcétera, que los hay y los ha habido y está ahí, eso se sabe, pero en el fondo no podemos reducir las cuestiones de una serie de categorías, de doctrinas, de instituciones que tienen tanta implicación y son tan amplias y que tienen tantas implicaciones, involucraciones y además determinan los propios cursos de todas las sociedades políticas que hay y que pueda haber de una forma o de otra. No podemos reducir una cuestión puramente subjetiva de un señor o una señora que puramente tiene, pues eso, el puro afán, digamos, lucrativo, personal pues eso, de su bienestar personal, vamos. No podríamos, es decir, por eso la frase de que los débiles también necesitan que haya alguien que, digamos, que les defienda. En el caso del derecho, pero pues en muchos ámbitos de la vida. Con pequeños casos y pequeños anécdotas hay de todo tipo, y casos muy concretos y muy específicos y a veces incluso anecdóticos, pero que sirven y pueden servir para que a una persona le puedan servir en un momento dado como, digamos, como tabla de salvación, o por lo menos digamos como alguna fórmula de que alguien pueda tener algún tipo de posibilidad de salir adelante. Porque aquí la palabra ayuda se dice mucho, incluso lo han dicho hasta, yo lo he oído, como gente de centros de salud, centros de servicios sociales, utiliza la palabra ayuda como desprestigiando, diciendo que hay gente que no hay que ayudar. A mí me dijeron una vez que no hay que pedir ayuda a nadie. Me lo dijo una persona que trabaja en un centro de salud. No está todo dicho, que no hay que pedir ayuda, dice. Entonces no sé yo exactamente a qué se refería, porque entonces el hospital, centro de salud, servicios sociales, el ayuntamiento, etcétera. Entonces, ¿para qué está eso? No sabemos para qué está eso. Pues si ellos no lo saben, yo tampoco lo sé. El caso es que esa gente está ahí cobrando sus sueldos y no sé exactamente están funcionando lo que trato de decir, pero aquí, que más que menos, aquí todo el mundo, pues eso, lo que trata es de cubrirse bien las espaldas y de que el día, de que mañana sea otro día, meter lo menos problemas posibles, lo cual es mentira, porque realmente sabemos que eso no es así, porque cuando cualquier problema que nos atañe, enseguida lo tenemos que digamos que de alguna forma tenemos que hacernos cargo de él. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Que todo el mundo es muy sensible para lo que quiere. El caso es que si no mantenemos ese punto, digamos, de saber lo que supone el sufrimiento, digamos, llamado ajeno, que incluso puede ser un sufrimiento que aunque sea ajeno puede ser propio, porque cuando tú ves a alguien, una persona cercana a ti, o que tú quieres o aprecias, y ves que esa persona puede sufrir o está sufriendo, evidentemente tú, aunque directamente tú no puedes ser el sujeto de experiencia de ese sufrimiento, pero es imposible que uno se pueda mantener completamente aislado al margen de ese sufrimiento. Es más, lo tienes que incorporar, incluso aunque no quieras, lo incorporas como propio. No tengo nada más que decir al respecto.